Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la transmisión programada para el día de hoy por el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Este espacio va a ser justo para poder prestarle atención a estas frases que pueden escuchar. Les voy a contar y el día de hoy vamos a empezar como este espacio contándoles una situación por la cual el día de hoy eh, sí, estamos parte de una actividad de concienciación sobre el autismo. Fuimos a un colegio, ¿no? Para acompañar al grupo de uno de mis pequeños. Y surgió un tema que me parece muy importante porque no es algo que solo escucho en los pequeños, sino también en adultos. Primero vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir qué es el autismo o qué es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Hace algunos años atrás manejábamos otro, otra terminología. Actualmente nosotros hablamos de las siglas de TEA. De hecho, en muchas de los souvenirs, publicidad que hemos visto en el transcurso del día, hemos estado, ¿no? Mirando un poco sobre estas siglas que pueden parecernos inicialmente como muy raras, ¿sí? Ahora, estas siglas que vamos a encontrar, de hecho, este es un banderín, no es un souvenir para que hemos ido socializando para poder hablar un poco sobre el autismo, aprovechando esta semana de difusión del tema. Eh, el TEA es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Es un trastorno de neurodesarrollo. Y vamos a empezar a partir de ello a hablar del primer mito. El primer mito tiene que ver con que el autismo es una enfermedad. Sí, de hecho, el día de hoy lo escuchaba de varios de mis pequeños cuando les preguntaba, chicos, ¿y para ustedes qué es el autismo, no? Y lo que surgía dentro del concepto que ellos tenían de autismo era justo eso, que era una enfermedad. No, no es una enfermedad. No se contagia y no hay algo que posterior al nacimiento haya influido para que se desarrolle esta condición. Al ser un trastorno de neurodesarrollo, es algo que implica el desarrollo del cerebro dentro del vientre de la mamá. Hay aspectos genéticos, puede ser hereditario, pueden haber otros aspectos con relación a familias que no han tenido antecedentes con niños con trastornos del espectro autista o algún trastorno de neurodesarrollo y nacen con la condición. Hay muchos factores que se valoran, ¿no? Como una mutación genética con respecto a, hay que valorar, ¿no? ¿Qué hay detrás del diagnóstico? Pero más allá de buscar, ¿no? De dónde surge y cómo surge, es importante saber qué podemos hacer para apoyar a nuestros pequeños. Entonces, en este punto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, que no es una enfermedad, es una condición que tiene dos características muy marcadas que va a diferenciar de cualquier otro trastorno de neurodesarrollo. Y el primero tiene que ver con este aspecto social y comunicativo, ¿sí? Entonces, el aspecto social y comunicativo implica que tiene un déficit comunicativo, es decir, su lenguaje aparece posterior a la edad en la que nosotros esperamos que crezca. Recordemos que nuestros niños tendrían que ya empezar a decir palabras desde el primer año de vida y progresivamente estructurar sus oraciones, cortitas, de dos o tres palabras. Pero si nosotros notamos que tenemos niños de 2 años, 3 meses y no tienen vocabulario, notamos que tampoco hay una intención comunicativa a través del cuerpo, porque antes de que yo empiece a hablar, yo comunico todo con mi cuerpo, empiezo a señalar y utilizo mi cuerpo para decir lo que necesito. Si eso notamos que no está dentro de los 2 primeros años de vida y durante la madurez del segundo año de vida, ya es una primera señal de alerta o preocupación. También tiene mucho que ver con el interés que puede mostrar para socializar con otros niños o niñas y adultos. Entonces es importante que podamos ir definiendo si mi niño tiende a ser, tiende a tener juegos solitarios y no me involucra a mí como mamá o como papá o como cuidadora de sus juegos, o es tímido y le cuesta como agarrar confianza y después juega. Entonces sí es muy importante tener en cuenta este aspecto. Cuando nosotros estamos en los primeros años de vida, tendríamos que valorar esto. Y no solo en los primeros años de vida, ¿de acuerdo? Porque muchos de nuestros pequeños pueden enmascarar estos déficits, porque algunos pequeños, de hecho por eso hablamos de un trastorno del espectro. El espectro autista es muy diferente. Entonces hay niños
que en el desarrollo del lenguaje no han tenido dificultades porque han hablado en la edad esperada, ¿no? Pero la parte social puede ser una debilidad hasta los primeros años de primaria. Entonces, si noto que este es un déficit persistente, hay que valorar, ¿sí? Y el segundo componente importante o la segunda categoría diagnóstica son las conductas rígidas y repetitivas. ¿Qué son las conductas rígidas y repetitivas? Que repiten una y otra vez, un patrón de juego. Uno de ellos es el que comúnmente compartimos y es el juego en línea. No le tienen que decir cómo decir. Lo otro es que pueden abrir y cerrar de puertas. Juegos que no son muy usuales encontrar en niños pequeños. ¿Sí? Entonces es importante. Si esto me preocupa porque digo, ¿no? ¿Por qué juega de esa forma? Y nosotros vamos a tener una intuición en el desarrollo de nuestros pequeños. Más allá de un diagnóstico o una etiqueta que le podamos poner a nuestros niños, si notamos áreas que tenemos que acompañar, por favor, acompañen esas áreas. Un aspecto muy importante es que nosotros vamos a ir observando ciertas repeticiones verbales, ¿no? Hablamos de la ecolalia, que es la repetición textual de todo lo que decimos. También tenemos estos movimientos que no tienen alguna función específica en ese contexto, por ejemplo, el mover las manitos, los aleteos, ¿no? Entonces, hay distintos estereotipos motores. Y aquí voy a hacer un paréntesis que me parece muy importante. Muchas veces nosotros queremos que las estereotipias se inhiban, ¿no? Que desaparezcan, porque los niños nos empiezan a mirar o empiezan a mirar a nuestros pequeños. Yo suelo hacerle siempre esas preguntas a los papás a los cuales acompaño, ¿no? Esa estereotipia motora, ¿a quién le incomoda? ¿A usted o a su pequeño? ¿O está interfiriendo en procesos de aprendizaje? Si la estereotipia no está interfiriendo en procesos de aprendizaje, veamos esta estereotipia como un medio de regulación del niño. Entonces, más allá de evitar que lo haga, es identificar qué genera que inicie esa estereotipia. Está muy concentrado en algo, está muy alegre, o está muy nervioso o ansioso por algo. Entonces podemos darle otras alternativas de regulación para que no se quede solo con esa conducta estereotipo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta este aspecto. Ahora, regresando un poco, ¿no? A los mitos. Uno de los mitos que podemos tener con respecto ahora que ya tenemos claro que es el trastorno espectro autista es lo siguiente. Primero, nuestros pequeños no se vinculan afectivamente. ¿No? Este es un gran mito, es un gran no. Sí se vinculan afectivamente, pero expresan sus afectos de forma diferente. Un niño neurotípico o niños neurotípicos que tienen un desarrollo dentro de lo esperado, ¿no? Y que comunican dentro de los parámetros que nosotros conocemos. Evidentemente, si está contento va a ir, nos va a abrazar, nos va a hacer cariñito, va a tener una forma de expresarnos afecto que estamos acostumbrados o que en el día a día hemos visto y nosotros también hemos expresado de esa forma. Nuestros niños con trastorno espectro autista sí generan vínculos, ¿de acuerdo? Usualmente son con los cuidadores primarios como mamá, papá o su entorno más cercano y progresivamente con personas externas con las que tengan mayor familiaridad por la cotidianidad con la que convivan. Entonces sí logran establecer vínculos afectivos, em, pero sus formas de expresión emocional van a ser muy diferentes. Y en cada niño esto va a variar, porque van a haber niños los cuales nos van a tocar, nos van a tocar el rostro o nos van a querer oler, ¿sí? Entonces esa proximidad física puede también ser un lenguaje de quiero acercarme, quiero saber cómo eres, quién eres, y hay distintas formas de poder valorar. Entonces, más allá de etiquetarlos con que no expresan, ¿no? sus afectos, es darle canales para que pueda dar a conocer estas emociones, ¿sí? Entonces, logran hacer vínculos, ¿sí? Y es importante estar o prestarle más atención a nuestros pequeños con respecto a cómo expresan ese afecto y que si lo hacen con una persona en casita, porque eso también puede suceder, que lo hacen con las personas más cercanas, como mamá, papá, ¿cierto? Pero en otros espacios no logra generalizar esas expresiones. Entonces vamos a ir generalizando esa habilidad de expresión. Vamos a ver, a tener niños que van a ser facialmente muy expresivos y otros en los cuales vamos a tener que estimular esta área. Entonces sí es importante no, eh, no generalizar alguna dificultad de un niño que nosotros hemos conocido en todos, porque hablamos de un espectro de autista, tenía distintas formas de expresar el autismo
tanto en las necesidades de comunicación e interacción como en la otra categoría diagnóstica que les señalaba de las conductas rígidas y repetitivas. Entonces, es nuestro segundo mito, el que no se vincula. ¿Sí? El tercer mito es que no quieren socializar. ¿Sí? De hecho, vamos a encontrar que dentro del desarrollo de nuestros niños y muchos de los pequeños van a tener un interés en socializar porque obviamente se ha ido fomentando el que dejen, eh, a ver, lo que sucede en edades tempranas es que van a estar muy inmersos y su interés va a estar volcado en, pueden ser objetos o pueden mostrar menos interés en la interacción con otras personas. Pero una vez que lo aprenden y empiezan a encontrar lo divertido que puede ser interactuar con las personas, sí es verdad que van a tener estados de tristeza o de frustración y no entender normas sociales hasta para incorporarse en juegos. Entonces, no es que los niños no quieran a otras personas o que no quieran socializar. Tienen dificultades visibles para socializar. De hecho, vamos a tener niños con trastorno espectro autista que inician una interacción, pero les cuesta sostenerla en el tiempo. Algo que yo suelo preguntarles siempre cuando ya están en una edad primaria alta, en cuarto, quinto y sexto de primaria o secundaria, es si tienen una mejor amiga, si tienen un grupo como cercano y pueden tener la dificultad de justo de tener como un vínculo muy fuerte con algún compañero o compañera, ¿no? Amiga o amigo. ¿Y para qué nos sirve esto? Nosotros, parte de la socialización, porque somos seres sociales, invita a que podamos tener otros espacios seguros para poder compartir nuestras vivencias. Y entonces, no solo tenemos un espacio seguro en la familia, con papá, mamá, sino también en otros entornos como lo es los amigos. Esta es otra red de soporte que es importante, porque va a ser un medio en el que voy a poder acudir cuando tenga alguna situación tensa con los papás o que sea mi soporte frente a situaciones dentro del colegio. Entonces son importantes los vínculos afectivos o las relaciones interpersonales con niños o, bueno, con niños y adolescentes, o el grupo de edad, ¿no?, que corresponde. Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las habilidades cognitivas de nuestros pequeños con trastorno del espectro autista. Hay un mito con respecto a algún coeficiente alto, ¿no? Los niños con trastorno espectro autista son muy inteligentes. Sí, podemos tener niños con altas capacidades cognitivas, pero también podemos tener niños con habilidades cognitivas de acorde a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, de acorde a su edad cronológica, y podemos tener niños por debajo de lo esperado de su edad cronológica. Entonces, yo no puedo determinar su habilidad cognitiva solo por el hecho de que tenga la condición, ¿sí? Porque lo que puede generar esto es una alta expectativa de los papás con respecto al proceso de aprendizaje, más de habilidades de escolarización, ¿no? Habilidades básicas de aprendizaje en el colegio, que le puede tomar mucho más tiempo que a otros niños, pero habilidades más manuales puede desarrollarse mucho más. Entonces sí es importante también tener en cuenta este aspecto. No está relacionado. De hecho, un indicador diagnóstico que nosotros valoramos, que no valoramos, es el coeficiente intelectual. De hecho, esto se valora posteriormente si es que notamos que hay que valorar si la habilidad comprensiva, ¿no?, el desarrollo del lenguaje comprensivo, está influyendo en procesos de aprendizaje. Pero lo valoramos como un predictor con respecto a habilidades básicas de aprendizaje que son los procesos cognitivos, ¿no? Atención, memoria, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo. Pero sí es importante que no nos dejemos llevar solo si tiene un CI alto o bajo. Simplemente nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para que nuestros pequeños lleguen a su máximo potencial, pero el máximo potencial, la línea, nos la van a señalar ellos. Nosotros no nos anticipemos a ello, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta esto porque muchas veces surge derivaciones del colegio, ¿no? Con respecto a necesito el coeficiente intelectual. Yo lo que les sugiero, ¿no?, desde lo que necesiten dentro del colegio es cuáles son las conductas adaptativas o las habilidades básicas para aprendizaje. Eso tendría que estar en el informe que va a enriquecer mucho más a la maestra que solo conocer el coeficiente intelectual.
Sí, de hecho el otro día en una clase con mis alumnos hablábamos un poco sobre el coeficiente intelectual y yo les decía, pero ¿qué tan relevante es para el maestro, ¿no? Conocer el coeficiente intelectual? Entonces, cuando ustedes, papitos y mamitas, que tengan algún pequeño, conozcan a algún familiar que tiene un pequeño con coeficiente, con la condición de trastorno espectro autista y le solicitan del colegio el coeficiente intelectual, pregúntenle siempre, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De esta evaluación o de esta información para poder hacer adaptaciones curriculares para mi pequeño, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta evaluación? Me parece muy importante tener en cuenta eso porque cuanta más información le demos a la maestra va a poder diseñar recursos, hacer adaptaciones también, que igual es un trabajo adicional. Hay que también valorar mucho la predisposición de las maestras para poder acoger a niños con la condición y también el tiempo que se da para la formación fuera de la hora de clase. Sí, es muy importante esta actualización constante que le va a dar herramientas de cómo manejar y acompañar dentro del, sí, dentro del aula. Entonces, ya como estamos rompiendo como este mito con respecto a la inteligencia, ¿no? Podemos tener niños que son muy buenos en el tema de las artes, de las manualidades, y que puede tener dificultades en otras áreas como la comunicación, o también puede ser que tenga dificultades en el área de matemáticas, ¿sí? Entonces hay que ir valorando cuáles son justo las necesidades muy específicas para que tenga que alcanzar antes de alcanzar aprendizajes en estas áreas. Y esto sí me parece muy relevante, ¿no? El que aceptemos a nuestros niños y que acompañemos sobre los objetivos que cada uno o cada una de las etapas de desarrollo nos va a ir poniendo como un desafío, ¿no? Nosotros cuando recibimos el diagnóstico en edades tempranas, nuestro miedo es si va a poder hacer una vida como la que nosotros hemos probablemente imaginado cuando estábamos en la espera de nuestros hijos, pero sí es importante ir paso a paso. No nos abrumemos por lo que todavía aún no llega, sino por lo que todavía está ahorita bajo nuestro control, que es el acompañamiento temprano. Entonces vayamos de a poquito. Ayudemos a disminuir esa brecha de vacíos de aprendizajes o habilidades que corresponden a la etapa en la que se encuentra. ¿Qué es lo que hacemos en intervención? Si yo tengo un niño de 5 años, yo lo que voy a trabajar en intervención es que pueda alcanzar los hitos que corresponden a esos 5 añitos, que tiene que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con las habilidades comunicativas, con conductas adaptativas propias de esa edad, conductas, habilidades de la vida diaria, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que trabajar. Ahora, creo que es importante también cuando hablamos de los mitos del trastorno del espectro autista, es hablar con respecto a marcadas dificultades con respecto a la fijación en los juegos. Es decir, que la forma en la que juegan está mal, yo le tengo que enseñar a jugar de forma más apropiada. Es un gran mito porque cuando llegan los papás les preocupa mucho el juego de rutina una vez que ya reciben el diagnóstico. Personalmente yo siempre los invito a que se involucren inicialmente en ese juego antes de incorporar otros tipos de juego, ¿sí? Si a mi niño le agradan mucho los bloques de números y letras, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo empezar a interesarme por lo que le gusta. De hecho, algo que suelo hacer siempre es pedirle una lista a los papás de qué cosas les gusta hacer a sus pequeños y qué suele ser un motivador lúdico para ellos. Y frente a esto, nosotros podemos empezar a generar otros espacios y hacer variaciones de este juego que le puede interesar. Pero una de las cosas que les recomiendo es no eviten que juegue a eso. Involúcrense ustedes en ese juego, imiten ese juego y van a ver que van a ir generando la imitación por motivación. Es decir, como ustedes van a ir haciendo, no sé, pues pueden hacer torrecitas o pueden hacer líneas también y empiezan a imitar todo lo que hace. Él los va a mirar o ella los va a mirar y va a empezar también a prestarles atención. ¿Qué haces? ¿No? Y va a empezar a involucrarlos en el juego y va a haber una sonrisa social con respecto a este intento de involucrarse en lo que él está haciendo. Progresivamente a eso puedo empezar a generar
propuestas de juego mucho más complejas porque nuestros niños inician con juego de construcción y es propio la etapa de desarrollo en la que se encuentran también. Progresivamente a eso ya podemos empezar, ¿no?, a introducir el juego simbólico, ¿no?, que son representaciones sociales, el juego de los disfraces. Entonces sí es importante empezar desde lo que le motiva a nuestros pequeños y no solo pensar en que esa forma de jugar está mal, entonces no hay que permitírselo. No, va a ser de hecho un medio para nosotros conectarnos con nuestros pequeños, ¿sí? Entonces, ahí van a un mito más. Ya creo que ya perdí la cuenta de cuántos mitos voy, porque ya estoy arrancando ahí con la lista de los mitos que tengo aquí haciendo. Ahora, hay otro mito que me parece, esa forma de jugar es mal, entonces no hay que permitírselo. No, va a ser de hecho un medio para nosotros conectarnos con nuestros pequeños, ¿sí? Entonces, ahí van a un mito más. Ya creo que ya perdí la cuenta de cuántos mitos voy, porque ya estoy arrancando ahí con la lista de los mitos que tengo aquí haciendo. Ahora, vamos a hablar de un mito que me parece muy importante y es em, de los problemas de conducta o de agresividad que vamos a observar en algunos casos con trastorno espectro autista. No está directamente relacionado, ¿sí? No todos los niños con trastorno espectro autista tienen problemas de conducta. Y de hecho, dentro de los indicadores diagnósticos no se valora el área de conducta con respecto a la ausencia de respetar límites y normas. O sea, hay una línea muy delgada con respecto a este término de agresividad, la intención de agredir al otro, que puede ser debido también a las necesidades de comunicación o de tener medios de comunicación y que frente a la frustración puedan ser más hostiles, pero no tendríamos que etiquetar que los niños con trastorno espectro autista son agresivos, porque eso es generalizar y poner una etiqueta que nos empezamos como a quedar con esa impresión de que todos los niños tienen problemas de conducta o de agresividad. No. En cada caso, un caso, eh, voy a poner como ejemplo que suelo poner siempre, ¿no? En mis grupos de formación o con los papis. Yo puedo tener 3 o 4 niños con el mismo diagnóstico, pero la expresión del autismo va a ser muy diferente, porque hay que tener en cuenta también las características personales. Y estas características personales tienen que ver con estos rasgos de personalidad. Hay niños que pueden ser mucho más sensibles, tienden al llanto con mayor facilidad, pero también vamos a tener otros pequeños que son mucho más irritables y que cualquier cosa puede tener estados de irritabilidad. Y también la duración de la misma. Hay niños que se van a irritar y van a hacer un gruñido y se les pasó y continúan. Pero otros pequeños sí van a tener un llanto prolongado, van a llorar que 10, 15, 20 minutos o más tiempo y les cuesta más que los demás. Entonces sí es importante tener en cuenta este aspecto, que no todos los niños con trastorno espectro autista son agresivos. Y esta línea delgada que les mencionaba con respecto a quizás esa dificultad de regulación emocional con respecto a la aparición de problemas de conducta, tiene mucho que ver también con las pautas de acompañamiento, los límites claros, las pautas de crianza. Es muy importante evitar la sobrecompensación cuando tenemos un niño con trastorno espectro autista, teniendo la idea de que no, es que no entiende las normas o no entiende esto. Claro, puede que no lo entienda inicialmente, pero si nosotros empezamos a trabajar de una forma constante, el niño lo va a lograr hacer. Sí, va a empezar a mirar que sus necesidades no son las únicas que se tienen que ver, sino también los límites y espacios de otros. Entonces, si yo noto que mi niño está empezando a tener conductas hostiles con otro pequeño o con otros pequeños, yo tengo que trabajar en ello, porque es una conducta que está transgrediendo el límite del otro y que no tendría que ser una justificación el que tenga un trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Y de hecho pueden surgir, ¿no?, un debate con respecto a que, claro, necesitan probablemente normas mucho más visuales, más explícitas, anticipadores auditivos, necesita probablemente más acompañamiento porque le cuesta un poco más este proceso de autorregulación, ¿no?, para entender un poco sus espacios y medios más
apropiados de expresión también de su frustración, enojo o miedo. Pero es muy importante tener en cuenta esto. No podemos dejar de poner límites solo porque nuestros pequeños tienen la condición, ¿sí? Porque esto puede repercutir o reforzar las dificultades que tiene a nivel social. Porque claro, ya no solo tiene un poco interés o le cuesta entender cómo este mensaje entre líneas que podemos tener en las interacciones sociales, porque claro, una mirada para mí es una señal de que, uy, está incómodo. Esa lectura de lo no dicho, ¿no? Esta información entre líneas les cuesta trabajo interpretar. Si ya esa es una dificultad y le agrego, ¿no? Dificultades de conducta o problemas de conducta, eso se va a hacer más complejo de acompañar y de que otras personas fuera de casa también lo puedan acompañar, ¿sí? Aquí voy a leer una consulta con respecto a ello, ¿no? Yo he escuchado que los peques autistas no pueden ver el color amarillo. No, sí tendríamos que valorar, no es propio de la condición, ya podría ser algo que específicamente pueda tener el pequeño daltonismo, pero no es que no puedan ver el color amarillo, ¿sí? Lo que puede generar es que estímulos visuales les pueda generar un nivel de sensibilidad más alto, ¿sí? De hecho, el amarillo tiene un brillo y puede que este brillo, ¿no? Dependiendo también de la intensidad del amarillo, les pueda generar incomodidad, pero no es que no puedan ver. Ahí tendríamos que hablar un poco sobre la hipersensibilidad visual, táctil, auditiva. ¿Y qué es la hipersensibilidad? Es el que nosotros tenemos un perfil sensorial, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que mi reloj es como el punto medio y es donde todos percibimos información. Nosotros captamos información por todos nuestros sentidos. Entonces, si yo toco algo, puedo saber si está frío, está caliente, la temperatura, puedo conocer la textura también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A nivel auditivo, algo que bastante frecuente vamos a observar, ¿sí? Entonces, si yo observo a un niño que escucha música, o que yo empiezo a aprender el equipo de sonido, ¿no? Pongo música y el niño se tapa los oídos. Esto quiere decir que su umbral está por debajo, que requiere de poco estímulo o de un volumen bajo para que le genere, o sea, que le incomode, ¿sí? Entonces su umbral es bajo. Pero ¿qué sucede si yo pongo música y al pequeño le sube todo el volumen? Yo ya estoy pero quedándome sorda, pero él está disfrutando de eso. Su umbral es alto, necesita de una intensidad muy fuerte del estímulo auditivo para sentir la experiencia que yo en un umbral medio bien podría disfrutar, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho más con el tema del perfil sensorial, ¿no? Puede ser más un tema visual. Hay niños que, por ejemplo, hacia luces muy fuertes les puede generar niveles de irritabilidad o van a cerrar los ojitos o van a evitar ese estímulo. Y eso tiene mucho que ver con el perfil sensorial de nuestros pequeños, que es importante conocer tanto para las maestras y para los papás, ¿no? Y para los terapeutas que acompañamos, eso nos permite también saber cómo introducir algunas actividades o introducir progresivamente sin que esto genere, pues, que abrume mucho al paciente. eh, la, como la presentación progresiva del estímulo, ¿no? Entonces muy pequeñitas, como la música, le puedo poner de un volumen muy bajito, que puede ser inicialmente hasta imperceptible, ¿no? Ya progresivamente lo voy subiendo, subiendo y se va acostumbrando, se va adaptando. Lo que buscamos cuando trabajamos el perfil sensorial no es que el niño, no sé, disfrute de algo que le puede generar incomodidad, como un ruido del taladro, el claxon o la licuadora, pero aprendemos a convivir con ese ruido. No lo disfruto, pero convivo, lo tolero. Entonces, ese finalmente tendría que ser el objetivo. Valorar el perfil sensorial ayuda mucho también a la intervención, porque mejora mucho el tema conductual también cuando tenemos información de él. Los invito a que nos puedan seguir en las páginas tanto de Facebook, de Instagram, en TikTok también estamos, ¿no? Estamos en todos los espacios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense.